Buenas noches, hermanos. Bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a así empezar nuestra enseñanza del día de hoy. Acompáñeme a Juan capítulo 13. Vamos a ver un poquito, a tratar de estudiar y de Juan capítulo 13. Vamos a ver esta parte y bueno, que Dios nos hable en esta tarde a cada uno de nosotros. Es una parte muy hermosa con lo que vamos a hablar. Vamos a ver este pasaje de Juan capítulo 13. ¿Lo tiene ahí con usted? Juan capítulo 13, la palabra de Dios nos habla acerca de el lavamiento de pies a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, dice la palabra de Dios así. Voy a leer unos cuantos textos y me sigue con su vista. Y dice la palabra de Dios así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, puede subrayar ahí esa parte. Acuérdense lo que hemos venido hablando de Juan, que decía que no era su tiempo, su hora no había llegado. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, ahora aquí, en el capítulo 13, da una vuelta tremenda y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de ¿quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bueno, hasta ahí lo voy a cortar. Y bueno, no cortar, sino a parar ahí. Vamos a hacer una pequeña oración y decirle: Padre, gracias te damos por estos momentos que nos permites estar en este lugar. Sea tu nombre bendito, Señor, sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, nuestros labios, pero también sobre todo, Señor, los oídos de mis hermanos que están aquí. Que toda palabra, Señor, humana, Señor, que sea, Señor Padre Santo, aún así en nuestra palabra, aún así en nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo más bien el que tome el control y que nos enseñe, Señor, tu palabra, que abra nuestros oídos espirituales, Señor, y si sale una palabra de nosotros como humanos, Señor, de sentimientos, Señor, tú sabes y nos conoces perfectamente bien, pero todo lo que queremos es adorarte, glorificarte, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe para que solo tu nombre sea glorificado, exaltado y enaltecido en todo tiempo, Jesús. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Cuántas enseñanzas, hermano? Yo creo que son bastantes textos los que ocupan este tipo de acción, que usted puede ver ahí en todos los versículos, hasta el versículo 20, más o menos aparece todo lo que tiene que ver, lo que es el lavamiento de pies, y toda esta parte, más o menos hasta el versículo, sí, pues un buen pedazo de este capítulo 13 habla del lavamiento de pies. Y hemos escuchado, es más, muchos de nosotros, no sé usted, pero en mi caso, hemos estado en este acto, ¿no? O solamente yo. En un acto de lavamiento de pies. Hemos estado en un acto, hemos participado en este acto y bueno, es un acto que a la mera verdad, o sea, bueno, no es un mandamiento que lo entendemos de esa manera, aunque en muchos lados lo hacen como si fuera un mandamiento, ¿va? Y se olvidan del propósito principal, el cual Jesús lavó los pies de sus discípulos, porque después de esto vendría su muerte. Entonces, Él les sirvió de esa manera. Y es una enseñanza muy linda, la cual Jesús y sus discípulos en la última reunión antes de su arresto, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y vemos, hay una, ¿cómo le podemos decir?
parte en la cual la palabra de Dios, cuando empieza a hablar, nos ha explicado los hermanos que han estado participando acerca de la fiesta de la Pascua, que ya quedó muy claro por muchos de los que han estado tocando el tema. Antes de esta fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, bueno, antes de esta fiesta de la Pascua, como ustedes lo saben, ya nos está dando una referencia a tiempo. ¿Cuándo estaba ocurriendo esto? Justamente antes de que Jesucristo fuera entregado, ¿no? Y traicionado. Que este pasaje, capítulo 13, tiene mucha enseñanza porque primero Jesús empieza lavando los pies de sus discípulos y después sale el traidor, ¿no? Y después sale todo eso. Es un capítulo muy, muy, muy edificante, pero a la vez que nos abre los ojos de que Jesús aún así lavó los pies de Judas, que lo había traicionado. Bueno, eso lo vamos a ver, o se va a ver dentro de todo el capítulo, lo que vamos a estar hablando con respecto a Juan capítulo 13, ¿verdad? Y también dentro de este capítulo y dentro de lo que vamos a estar viendo, no solamente la traición de Judas, sino la negación de Pedro. O sea, es tremendo, porque Jesús actuó primero y después, pues, actuaron los demás, ¿no? Antes de esta fiesta de la Pascua, vemos que ya nos da una referencia a tiempo. Y a mí me llamó la atención, en principio, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado. Y como dije al principio, todos los primeros capítulos muchos los querían apresar, muchos querían estrujarlo, ya matarlo y todo, pero su tiempo todavía no había llegado. Pero aquí Jesús ya sabía que su tiempo o su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso es la parte que vamos a ver. Jesús estaba por compartir una comida con sus discípulos. Y los estudiosos o la gente que indaga o investiga demasiado, que a través de los años, no están muy de acuerdo si esta comida fue verdaderamente en realidad durante la Pascua o en la Pascua, o si fue una cena de Pascua para celebrar un día antes. O sea, el asunto es que la palabra de Dios nos dice antes de la fiesta de Pascua. Ahí nos dice, muchos hablan, pero en la cronología podemos decir que estos pasajes, como están escritos, es que iba avanzando y el tiempo de Jesús se acercaba para el día de Pascua. Jesús fue crucificado en esos días de la Pascua. En otros pasajes aparece que Jesús fue crucificado después de la Pascua. O sea, mucha gente divaga en ese aspecto, pero fue antes de la Pascua, que el mismo Juan nos lo indica. Antes de la Pascua fue esta cena donde con sus discípulos fueron a hacer esta parte de preparar ese aposento donde estuvieron ahí ellos. Y bueno, todos afirmamos de que fue la última cena del Señor con sus discípulos, ¿no? O sea, celebra la última cena y en medio de la cena Jesús, entre de nosotros como práctica entre los cristianos, la cena del Señor, pues bueno, la llevamos a cabo, pero es una parte donde está muy incrustada en nosotros la cena, más no la práctica o el mandamiento, porque no es de lavar nuestros pies. Esa parte no lo dejó instituido el Señor, como es el bautismo y como es la cena del Señor. ¿Estamos claros en eso? O sea, el lavamiento de pies es algo simbólico, pero ¿sabe qué? A veces es mejor practicarlo, ¿no? Es la práctica, la cual es el lavamiento de pies, una señal de servidumbre, una señal de humildad. Habla y afirma con razón que la última cena fue celebrada una noche antes de que la nación judía o los judíos celebraran la Pascua. Infiere que por lo tanto era celebrada como pan sin levadura y todo lo que ellos hacían. Y ahora, como le digo, la parte de que sabiendo Jesús que su hora había llegado, Jesús vivió su vida en anticipación a esta hora. Toda su vida o el ministerio, él sabía cuándo aún no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Hasta este punto, como lo dice Juan 2, capítulo 4, no había llegado su hora, pero iba a llegar el momento en que Jesús, como lo dice Juan, que sabiendo él ya que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él sabía cuándo, el momento exacto que él iba a tener que pasar por esta situación. Había disfrutado, de poder decirlo, de la protección divina de Dios, siendo él el Hijo de Dios, porque su hora no había llegado, como lo dice Juan. Puede ir conmigo rápidamente a Juan capítulo 7, versículo 30.
y Juan capítulo 8, versículo 20. Ahí vemos, nada más simplemente para retocar esas partes de que su hora no había llegado. Porque ahí dice en Juan 7:30, gracias hermano, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y son pasajes que lo explica Juan o lo expone Juan, y me da esta parte de entender de capítulo 13 de Juan de que Jesús ya sabía lo que iba, ya sabía el desenlace de lo que iba a venir siguiendo pasando o iba a pasar en este aspecto con su vida. Ahora Jesús sabía que su hora había llegado. Él habló de este conocimiento en Juan capítulo 12, versículo 23-27, lo acabamos de ver hace unos días, jueves atrás, e incluso dijo que para este propósito he llegado a esta hora. O sea, ya sabía el propósito Jesús. Ciertamente su hora había llegado. El ministerio público de Jesús, mis amados hermanos, no había terminado, estaba por concluir públicamente. Y sabemos que concluyó levantándolo en un madero y derramando su última gota de sangre, pero muchos pensaron que ahí había terminado su ministerio. Pero acuérdense que al tercer día Jesús resucitó. Y ese es el sello de la vida eterna que Jesús nos ofrece, su muerte por la redención por medio de su sangre y su resurrección para la bienaventuranza que esperamos, ¿no? La esperanza que tenemos en Él. En aproximadamente corto tiempo Jesús sería colgado de la cruz, del madero. Este era el principio del final, por decirlo de alguna manera. Y Jesús empleó estas últimas horas en algo muy bello, muy conmovedor de la parte de Dios mismo. Porque Jesús dijo, no vine para ser servido, sino vine para servir. Y creo que esa es ¿cómo le puedo decir? La huella digital de todo cristiano, el servicio. Si venimos a servir a Dios, venimos a ministrar a Dios y servimos para los demás. Jesús empleó estas últimas horas en servir y preparar a sus discípulos, su último tiempo. Para que pasase de este mundo, la cruz no se menciona específicamente en Juan capítulo 13, versículo 1, no se menciona. Si usted ve, hay una parte donde dice, ha llegado para que pasase de este mundo al Padre. No se menciona cómo iba a pasar, pero ya hablaba de una separación de Jesús con sus discípulos, de Jesús con este mundo y hacia el Padre. Vemos la sombra, ahí vemos ya hablando de algo de que arroja una sombra sobre casi cada palabra de lo que iba a pasar. Vemos la sombra de la cruz de pasase de este mundo al Padre. Entonces vemos que Jesús, y vemos que aquí ha llegado el momento en cual Jesús iba a pasar por su pasión, o lo que le llamamos la pasión de Cristo, lo que lo llamamos el Via Crucis, que Jesús pasó hacia el Calvario. Podemos ver la sombra de la cruz sobre la parte que dice, los amó hasta el final. Pero también podemos ver la sombra de la cruz sobre pasase de este mundo, como le digo. Se expresa con suavidad, pero hay una realidad muy, muy, muy fuerte, por decirlo de hierro, debajo de la cubierta suave, de que tenía que ser sacrificado, de que tenía que dar su vida. Y esa es la parte del servicio, esa es la parte del amor por nosotros y de la obediencia al Padre. Jesús solo pasaría de este mundo a través de la cruz, de la ira de parte de Dios sobre nuestros pecados, pero Jesús llevó esa carga y llevó nuestros pecados clavados en la cruz del Calvario por nosotros, por toda la humanidad. Cuando hay un escritor que nos habla, nos dice, cuando uno está por irse a un país lejano, dice este escritor o este comentarista, y ha tramitado todos los asuntos necesarios con el mundo exterior, desea pasar las horas que le quedan en el dulce íntimo o la intimidad de su círculo familiar. Yo creo que todos nosotros los que hemos viajado a cierto lugar o nos ha podido permitir reunirnos con un familiar, ¿cuáles son las últimas horas que tú quieres pasar? Y ciertamente con aquellos que fueron íntimos a ti, porque si ustedes ven, no se menciona la familia de Jesús, ¿sí ven? Sino se menciona que estuvo con sus discípulos. Es algo interesante. Cuando Jesús dijo, acuérdense de esa parte, cuando Jesús le dijeron, hey, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa parte? Y Jesús respondió, bueno, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es ahora mi abuelo, mi tatarabuelo? O sea, no lo dijo, pero, o sea, ¿quiénes son? Y Jesús fue muy claro, todo aquel
que obedece, parafraseando este pasaje, todo aquel que obedece y hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi madre, mi tío, mi tía. O sea, fíjense lo que es la sangre, ¿no? Lo que es la sangre que llama. Y hace un momento estaba hablando con alguien y yo pensaba en esto. Somos identificados por la sangre de Cristo. O sea, porque somos ahorita aquí poquitos, los que somos o los que estamos aquí, no significa que haya más hermanos de la fe en otro lado, y somos hermanos. Pero ¿sabe qué? A veces la denominación, los pensamientos nos separan de eso, ¿no? Nos separan de ese pensar, y Jesús fue muy claro y pudo pasar sus últimos momentos antes de ir al Calvario con sus discípulos, porque era algo importante que Él estaba dejando en sus corazones. Es algo importante. Por eso le digo, y lleva este pensamiento de esta persona, que decía, cuando tú estás por irse o regresar a tu país o a tu ciudad o a tu casa, siempre quieres pasar esa última cena o vámonos a comer antes de yo regresar a casa. O sea, yo me lo estoy viendo de esa manera. Cuando algún día el Señor nos permita regresar y ir a México, siempre va a pasar eso. Vamos a hacer una última cena o una última parrillada o lo que sea antes de irte. ¿Alguien que lo ha pasado así? ¿Sí o no? Claro, nuestro hermano ha viajado para México. ¿Qué es lo que le hacen antes de venirse, hermano? ¿Ve? Entonces, es esa parte. Ahora, Jesús prepara bueno, hay un momento con sus discípulos y habla acerca de que Él había amado y había amado a los suyos. Sin duda, Jesús había amado a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Los creen así? Los amó tanto que aún así al que lo iba a traicionar le lavó los pies. Los amó tanto que aún así al que lo iba a negar 3 veces le lavó los pies. Y luego, bueno, más adelante usted va a ver cuando Pedro lo niega y Pedro muy enérgico y, o sea, ya saben, muchos a veces tenemos ese espíritu de Pedro, ¿verdad? Nunca te voy a negar, Señor. Y bueno, Él los guió, les enseñó, se interesó por ellos, los protegió, ¿sí? Los protegió. Cuando Pedro gritó, Señor, sálvame. Ahora sí que Pedro literalmente tenía el agua hasta el cuello. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, no? Pero lo que me gusta de Pedro, una de las cosas que aprendo de Pedro es que era muy intrépido, aventado, cosa que a veces nosotros no somos, ¿va? Decimos creer en que el Dios que todo nos provee y a veces no, o sea, metemos el freno de mano y decimos, no, es que no, nos volvemos bien calculadores, ¿no? Y es ahí donde entra la fe, es ahí donde entra la fe. Y me encanta cuando veamos en noviembre lo que es la fe y hablemos de estos hombres héroes de la fe, cuando Abraham le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a donde yo, no le dijo ni a dónde iba a ir, nada más le dijo, solo salte. ¿Sí ve? O sea, nosotros hablamos de esto porque los que estamos en este país o sea, nos venimos y sabiendo que va a haber prosperidad en este país. Abraham no. Abraham le dijo, solo sal de tu... Hay una enseñanza muy hermosa ahí, pero también vemos que lo que Jesús les dio ya era más de lo que cualquier otro maestro, líder, le hubiera dado y les daría a sus seguidores. Les dio enseñanza, sus seguidores vieron milagros, prodigios. ¿Qué no vieron? Yo creo que a usted le hubiera gustado ver todo lo que Jesús hizo, ¿no? Así en vivo y a todo color. Ahora sí que en 4K, ¿verdad? O sea, vivito. Y Él los amó y había amado a los suyos. Hay un amor que Jesús tiene por todas las personas. Hay un amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, por su creación. Saben que Dios ama su creación, ¿no? Porque Él la hizo. Él hizo todo. Y cuando digo que Dios ama toda su creación, cuando tú ves si es cierto o no, simplemente ve a Génesis capítulo 1, capítulo 2, y dice que Él todo lo hizo y todo era bueno en gran manera. Él hizo los árboles, los peces, creó las estrellas y todo lo hizo en gran manera. Cuando te creó a ti y a mí, Él casi, no dijo así, pero como que me imagino, déjeme a lo mejor, imagina que dice, no, con el hombre me pasé, de alguna otra manera, o sea, y la parte que dice, lo hizo a imagen y semejanza. Somos a imagen y semejanza, a lo mejor no físicamente, porque Dios es espíritu, pero Dios es sabio, inteligente,
Bueno, nosotros también tenemos eso de parte de Dios, pero cuando vemos hay un amor que Jesús tiene por todas las personas y luego hay un amor que Jesús tiene por los suyos. Dios ama su creación, ¿sí o no? Escuche esto, Dios ama su creación y su creación es sustentada por Él. Y esta parte es la que Dios nos habla. Mira los aves del cielo, mira, mira los lirios del campo. O sea, Dios tiene cuidado de su creación. Ahora, ¿cuánto y más los que decimos ser de Él? ¿Por qué dudas, manada pequeña, casi casi? ¿Por qué dudas de tu Creador? ¿Por qué dudas de aquel que no solamente es tu Creador, sino de aquel que tú dices que es tu Señor y Salvador? Y ahí es donde se nos mete a veces la parte de Pedro, de que no queremos creer. Y Dios ama a los suyos. ¿Decimos amén? Si somos de Él. Si no somos de Él y todavía hay muchas dudas de que Dios va a ser, es mi sustentador, es mi salvador, es mi redentor, Jesús es mi todo. A veces lo cantamos, ese canto, tú llenas todo, Señor, eres todo para mí. Lo cantamos el domingo, me parece. Pero cada vez que levanto mis manos o trato de alabar al Señor allá arriba, digo, Señor, tú conoces mi corazón. Que te cante de una manera que no solamente sea una alabanza, adoración de labios, sino que mi corazón esté correcto a ti. Porque el mismo Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. No es tanto que el amor de Jesús es diferente, sino que la dinámica de la relación de amor es diferente de Dios con los suyos a su creación. ¿Sabe por qué? Porque si su palabra me dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no, y nosotros decimos que su palabra mora ¿en dónde? En nosotros, en nuestra vida. Y si mora en nosotros, por ende tenemos que accionar. Todos sabemos de que en el principio, lo que leímos de Juan era el verbo es acción, hermano. Y si decimos tener la palabra logos en nosotros, como hijos de Dios y suyos, tenemos que tener acción. Fe en acción o fe a través de las obras, no para ganar el favor de Dios, porque ya hemos ganado un favor impagable, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, que la tenemos. El amor de Jesús por los suyos es más grande porque tiene una respuesta y el amor de Jesús siempre responderá. ¿Cuántos Dios les ha respondido? Porque tan grande es tu amor por mí. Hay un canto viejito que no sé si lo han escuchado, que dice, tu misericordia, Dios, incomparable es. Tu fidelidad, Señor, es difícil de comprender. Lo grande que es tu amor por mí. No sé si lo han escuchado, pero es viejito el canto. Y en uno de mis cantos que cuando yo lo vine a los pies del Señor, lo empecé a escuchar y dije, es tu misericordia, Señor. Jesús ha hecho algunas cosas por todos los hombres, también ha hecho todas las cosas por algunos hombres, pero a los suyos que estaban en el mundo, lo hizo todo y le enseñó y nos sigue enseñando. Cada día nos sigue enseñando. El amor más extenso de Dios por el mundo, ¿cuál es, hermano? ¿Qué texto podemos decir que habla del amor de Dios? Todos no lo sabemos. San Juan 3:16. ¿Se lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí en el mundo no está hablando del globo terráqueo, está hablando de usted y de mí. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Ahora, si te quieres perder, bueno, pues rechazamos abiertamente a Cristo. No es desplazado este amor concentrado de Jesús por sus amigos, pero son ellos los que lo experimentaban en su plenitud, habitando con el Maestro, viviendo con Jesús. Y es una enseñanza que solamente vemos los primeros versículos, que ya había llegado su hora, pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, tú dices, bueno, los amó hasta el fin. Es que hasta el fin podemos decir, cuando Él dijo, consumado es, el Señor nos amó hasta el fin. De todo. Estos discípulos y todos los discípulos eran y son los suyos.
le pertenecen a Jesús. Si tú te sientes o eres discípulo, le perteneces a Jesús. Amén. Y no hay nada, hermano, nada que te pueda arrebatar del amor, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran suyos no porque ellos lo escogieron, Él los escogió. Si tú piensas de que es que yo escogí a Jesús, es que yo escojo esta religión, es que yo escojo esto, no, es que Él nos escogió a nosotros. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que Dios nos escoja para llevar un plan o un propósito en nuestra vida y en el evangelio o lo que es en la palabra de Dios. Ellos eran los suyos porque se entregó a ellos. Jesús se entregó completamente a ellos. Se entregó tanto que amaba tanto a Pedro que le sanó su suegra. No se crean. No, fue tremendo. No sé si, yo creo que a lo mejor, es un pequeño, yo creo que a lo mejor, no sé, por eso yo creo que Pedro lo negó 3 veces. No se crean. Se la desquitó Pedro. No se crean, es simplemente un comentario, pero tanto se entregó a ellos que tanto no hizo por ellos. Vieron multiplicarse los panes, ¿sí o no? Vieron tantas cosas, vieron sanar. Hemos visto en Juan paralíticos, ciegos, cojos. O sea, ahora sí mencionen. Y ahora aún dice Juan, que dice que si se hubieran escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían. ¿Se imaginan? O sea, nada más Dios, su Espíritu Santo, nos permitió tener estos 66 libros y ya está la magnificencia de Dios. Ellos eran los suyos porque se entregó a ellos. Ellos eran los suyos porque su Padre se los entregó. Padre, los que tú me has dado. No perdía ninguno, solamente uno, ¿verdad? Porque, pues bueno, ese ya había metido las solicitudes de tiempos antes. Ellos eran los suyos porque pronto los compraría con su sangre. Ellos eran los suyos porque Él los conquistó. Ellos eran los suyos, sus discípulos, porque ellos se entregaron a Él en respuesta por el amor que Jesús les demostró. Los amó hasta el fin, dice el texto. Jesús había amado a los suyos, pero no había terminado de amarlos. Si ustedes se dan cuenta, solamente estaba haciendo un acto de lavamiento de pies, pero no había terminado hasta que ellos lo vieron. Y fíjense que qué tremendo, ¿no? Al momento de la verdad, todos se dispararon, pero dicen que quedó uno, junto con 4 mujeres al pie de la cruz. Y ese fue Juan. Ese fue Juan. Los demás corrieron. Uno lo negó, el otro se fue y se colgó, y los otros se dispersaron, y el otro después, más adelante, decía, hasta no ver, no creer. Y aún así Jesús los amó, ¿sí ven? Y después de todo esto, Jesús confronta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Porque Jesús ya le había demostrado el mayor sacrificio, que era la cruz del Calvario, su muerte. La idea detrás de la frase hasta el fin es en mayor medida o hasta el extremo. Los amó hasta el fin, hasta dar su última gota de sangre por ti, por mí, por ellos y por todo aquel que en Él crea. En la mayor medida es una mejor traducción en cuanto a esto de cuando dice los amó hasta el fin. No significa que Jesús continuó amando a sus discípulos solo hasta el fin de su carrera, sino que su amor no tuvo límites y no los tiene hasta el día de hoy. Si tú esperas, hermano, que decir, o hermana, o quien sea que escuche este mensaje, si tú esperas decir, tengo que cambiar primero, así como estamos, el Señor nos escogió. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? La fe en Cristo, la palabra, porque es lo que va a venir más adelante. Vosotros ya están limpios todos. Ahora tengo que limpiar sus pies. Vosotros todos limpios están. La palabra, y todos sabemos que la palabra es la que nos limpia, nos purifica. El estar leyendo, el estar meditando su palabra, escuchando predicaciones que nos edifiquen, nos consuelen, nos levanten la fe más para seguir perseverando, pero también nos confronten, porque somos una naturaleza caída, hermano, caída. Y nunca vamos, ¿se han escuchado ese tipo de personas que dicen, es que cuando yo sienta yo voy a ir a la iglesia? ¿Lo han escuchado? Es que nunca vas a tener
el sentido de sentir hacerlo porque somos pecadores. Cuando yo sienta, lo hago. Cuando yo sienta, imagínense que yo le dijera, Señor, cuando yo sienta, yo toco. Es que no se trata de sentimientos, se trata de, a veces la palabra de Dios nos dice, es por fe, pero a veces se trata de obediencia, de sujeción. Y a veces esa es la parte que nosotros como pecadores, cuando yo sienta, voy a la oración. Mire, no le hacemos ningún favor al Señor en estar orando, ¿o sí? Nosotros necesitamos de Dios. Cuando yo sienta, yo le doy mi tiempo a Dios. Es que nunca lo vamos a sentir. Si a veces batallamos con la familia a darle tiempo, ¿sí o no? ¿Y por qué lo haces? Cuando yo sienta, yo voy a trabajar. No creo que nadie, cuando yo sienta, yo voy a trabajar. ¿Quién quiere, hermano, trabajar? ¿Nos gusta? Ahí conozco a uno que otro que le encanta estarse metido en el trabajo. ¿Saben por qué? Que no le gusta estar en su casa con su familia. ¿Sí ve? Esa es la diferencia. No significa que Jesús continuó amándolo, sino hasta el fin. Su amor no tuvo límites y no tiene límites. Él te sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras metidas de pata, hasta el fin significa hasta el fin de la vida terrenal de Jesús, pero terrenal, porque Él resucitó. Aunque sus discípulos lo hayan abandonado, Él nunca los abandonó. Aunque tú lo abandones, aunque tú a veces digas, pues me voy a bajar de la cruz y ahí espérame tantito con esto, Señor. Hay muchas veces que le hemos dicho a Jesús, ahí aguántame tantito con esto, ¿no? Él nunca nos abandona, ¿o sí? Nunca, hermano. Espérame, déjame acomodo esto y Él nunca nos abandona. Yo creo en un Dios que es fiel. Los infieles y adúlteros, no me tome la palabra adúltero en el sentido físico, sino de espiritual, somos nosotros, hermano. Que lo cambiamos por cualquier cosa. Y yo una vez publiqué, a mi Duvalín no lo cambio por nada. ¿Sí escucharon esa frase? Hace mucho tiempo. Un Duvalín es un chocolatito muy famoso en México. Y yo dije, a mi Cristo no lo puedo cambiar por nada. Es un famosísimo chocolatito. Él nos continuó amando. Aunque sus discípulos lo hayan abandonado, Él nunca los abandonó. Aunque ellos dejaron de pensar en Jesús, Él solo pensaron en sí mismos, Él nunca dejó de pensar en ellos y de obedecer al Padre en la cruz del Calvario. ¿Qué problemas eran peores? ¿Los de Jesús o los de los discípulos? ¿Qué piensan ustedes? En ese momento. En este momento estamos viendo el lavamiento de pies, pero lo que se iba a avecinar, lo que se venía enfrente, ¿qué problemas era peor? ¿Jesús enfrentar lo que iba a enfrentar o sus discípulos? ¿Quién estaba más preocupado por el otro? Él los amó hasta el fin. Hasta el fin, hermano, significa un amor que nunca terminará. Jesús nunca dejará de amar. Por eso la palabra nos enseña acerca del amor en Corintios. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y hoy en día usted no estamos dispuestos, y más que en esta generación, no está dispuesta a sufrir nada. No está dispuesta a pasar fríos, ni calores, ni nada, porque se ha vuelto insensible. Y ahí vamos entre nosotros, va cierta generación. Jesús nunca dejará de amar a los suyos. No es un amor que va y viene. ¿Sí saben eso? Cuando Dios es justo, cuando tú dices, Señor, la disciplina y me está doliendo esto, la prueba que tú me estás haciendo pasar, no significa que su justicia está siendo sometida con otros y nos ha dejado de amar. Porque Él no tiene esos desniveles que tú y yo como sentimentales y noveleros que somos a veces en nuestra vida, así andamos. No, Jesús es justo, pero en su justicia sigue siendo amor. ¿Sí me explico? O a veces ay Señor, tú me amas tanto que soy tan chiquiao o chipil, o no sé cómo le digan ustedes también en otros lados. No, Dios mantiene su amor, pero también es justo y nos da a cada uno conforme su justicia. Un amor que alcanza la máxima medida. Algunas traducciones tienen lo amó hasta el extremo, amó hasta darse. Jesús derramó la copa de su amor hasta el límite por nosotros.
pero siempre lo voy a llevar en obediencia al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que su Padre no escatimó, y nosotros a veces escatimamos. Siempre regatearle a Dios le llamo. Siempre regateamos con Dios. Mira, yo esto por aquello. Pero bueno, si vemos en la parte, en el versículo 2, 3, voy a tratar de ir un poco más rápido en esta parte, 2 y 3, habla y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, ¿qué había puesto, hermanos? En el corazón de Judas Iscariote, que le entregase. A veces es tremendo. Cuando cenaban, es una parte en la cual puede ser que fuera, sabemos que diablo no es el nombre de Satanás, sabemos que es Lucifer, pero son, ¿cómo se le llaman? Sobrenombres o apodos o sinónimos, gracias, que le dan Satanás, que es adversario, y el diablo, que es el acusador, aquel que, pues, cizañero, y cuántos amigos no tenemos así, o hermanos de la fe, cizaña. Mira, ¿ya viste esto? Bueno, aquí en esta parte, pues dice Juan y escribe que hubo un hombre que ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón. O sea, fíjense que la Biblia no esconde su nombre. Y hasta dice, ¿hijo de quién? O sea, es tremendo. Cuando a veces dice, ay, no seas malo, y que por qué das santo y seña, decimos, ¿verdad?, los mexicanos. Bueno, es que aquí Dios lo dice y lo dice la palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Justamente Juan lo revela de esta manera. Ya había puesto en el corazón de Judas esta parte. Satanás buscaba un hombre que traicionara a Jesús, que reuniera los requisitos. Y unos dicen, no, es que ya estaba destinado Judas, es que hay cosas que son veladas para nosotros que solamente Dios las sabe. Probablemente Judas en su codicia, porque todos sabían, todos hemos visto cuál era el problema de Judas. El dinero. Por eso Jesús hablan muchos comentaristas que Jesús habla mucho acerca del dinero, de las riquezas, porque sabe de lo que el hombre puede, caer. Alguien dijo una vez, solamente cuídate de 3 cosas, el dinero, la fama y la dama. Es lo que puede hacer caer un ministro. Y yo creo que no es nada escondido, porque YouTube ya lo revela todo, y las más grandes cosas de personas, háblese en cualquiera, tanto en iglesia como política o como lo que sea, ¿qué es lo que predomina? ¿El dinero, la fama o la dama? ¿Sí o no? Siempre. ¿O qué piensan ustedes, hermano, con respecto a eso? ¿Cómo ven? ¿Cómo es que Judas reunió los requisitos? ¿Cómo es que tú y yo vamos a reunir los requisitos para verdaderamente ser los suyos o para decir, híjole? Y a veces hemos escuchado predicaciones que ponen a prueba de que, ay, verdaderamente soy salvo, verdaderamente, o voy a ser un traidor, o voy a ser alguien que niegue a Jesús. Cuando yo dije la palabra que a veces adulteramos y todo espiritualmente es porque andamos viendo otros dioses. Llámese trabajo, llámese familia, llámese lo que sea, hermano, lo que sea. Y vemos que Dios es un Dios que se merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, pero también Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ábrele una puerta en cualquier situación y Satanás no pide permiso, hermano. ¿Sí sabías eso? Él no pide permiso. Él no es un caballero. Satanás entra y cuando entra dice que viene a matar y a destruir. Claro, también habla en ese pasaje que eran la gente que estaban discutiendo con Jesús. Probablemente Judas había cultivado por largo tiempo esa parte del amor al dinero, del amor a que Jesús los iba a sacar de la situación que estaban, y cuando empezó a ver la multiplicación de peces y cuando empezó a ver que todo eso, pues Judas empezó a endurecer su corazón.
Ahora, ya la elección estaba hecha. Judas era su nombre y era ese hombre. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, esto no era algo de lo que Jesús se enteró en esa hora. O sea, cuando Dios le dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, o sea, Él le entregó todas las cosas. Varios años antes, si ustedes, acompáñame a Juan 3:35. ¿Quién me puede ayudar a Juan 3:35? Ahí lo declara Juan, lo expone, lo escribe el Espíritu Santo en Juan capítulo 3, versículo 35. Y lo escribe, y el Espíritu Santo guía a decir esto de que todas las cosas la había puesto en su mano. ¿Qué dice Juan 3:35? Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Y cuando habla de todas las cosas, bueno, la Biblia me enseña que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera y todo subsiste por Él. Ahora, cuando vemos la parte que dice acerca de que tú me has entregado a estos y esto es lo que tú me entregaste, ni uno. O sea, ni uno voy a permitir que me los arrebaten de mi mano. Lo que es la seguridad de estar en Cristo, ¿no? Esto significa que en este tiempo particular y en esta circunstancia en particular, era importante que Jesús supiera que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. O sea, Jesús trae a la memoria y Juan lo escribe de que sabiendo Jesús, entendiendo de quién era, y para nosotros es importante saber quién es Jesús para nosotros. Es muy importante. Y así podremos tener una identidad en Cristo de quiénes somos. Cuando a veces andamos buscando cosas del mundo, música, gente del mundo, cigarros, droga, alcohol, es porque no tenemos una identidad en Cristo. No sabemos quiénes somos en Cristo. No sabemos esa identidad de lo que el Padre nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo, hermano. Nos dio a su Hijo en pago, o más bien, Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Y nunca lo íbamos a pagar, más bien. Era importante, hermano, debido a la hora que ya estaba por llegar. Jesús estaba por enfrentar cierta agonía de crucifixión y ciertamente para nosotros terror de estar en ese lugar. Que yo creo que hoy en día, a nuestra circunstancia, como pecadores culpables, delante de la justa ira de Dios, Jesucristo se puso por usted y por mí. ¿No le dan gloria a Dios? Es una gloria que Él recibe. Al mismo tiempo, Jesús entró en esta situación como vencedor, no como víctima. Porque Él sabía que al obedecer al Padre, y es como usted y yo, cualquier prueba que entremos, sea que Dios nos pruebe, no sea porque, porque nos adelantamos a ciertos tiempos, pero sea que Dios nos pase por una prueba y todo, tenemos que entrar con humildad, pero sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque no hay nada que Él pueda o que nosotros podamos hacer que Él no pueda resolver. Para Dios todo es posible. Él pudo haberse retractado en cualquier momento. Acuérdense cuando Él ora en el Getsemaní: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Y se podía hacer la voluntad de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Pues Él hizo todo, era el Hijo de Dios. Se podía, es más, Él enseña, y están en los escritos, dice: yo puedo hacer que una legión de ángeles vengan y me sirvan. Es más, hermano, tú y yo podemos hacer muchas cosas humanamente en nuestra vida para arreglar muchas situaciones. Podemos tener muchas cosas a nuestro favor, muchas cosas. Pero muchas veces preferimos hacerlo que decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí donde verdaderamente, humildemente, reconocemos y nos humillamos y nos quebrantamos delante de Él. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús no solo conocía su autoridad, también conocía la relación. Él sabía su relación con el Padre. Él conocía su identidad como alguien que había salido de Dios. Ahora nosotros debemos de reconocer nuestra identidad en Dios, quiénes somos en Dios. Y como alguien que a Dios iba, conociendo su pasado con Dios el Padre, Él sabía de dónde había venido, y su futuro con Dios el Padre determinó glorificarlo en su presente. ¿Sí me expliqué? O sea, Jesús sabía su pasado con el Padre, esa comunión perfecta,
en la Trinidad, en el cielo con el Padre, conociendo su pasado con Dios el Padre y su futuro con Dios el Padre, Él determinó en su presente glorificarlo. Es como tú y yo. Tú y yo sabemos nuestro pasado antes de que Cristo viniera a nuestra vida, de que fuéramos. Ahora conocemos nuestro futuro, pero ¿cómo lo glorificas en tu presente? ¿Me explico? Y pareciera que no tuviéramos un futuro con Él. Vivimos como si no tuviéramos un futuro con Él. Porque nuestra glorificación a Él en el presente pareciera como si no fuéramos cristianos. Y Jesús nos lo demostró. En su presente glorificó al Padre. En su pasado habitó con el Padre. En su futuro la gloria con el Padre. Pero en su presente lo determinó cómo glorificó al Padre. Cómo obedeció al Padre. Algunas veces al demandar un mejor trato a las personas piensan o dicen, ¿sabes quién soy? Jesús conocía su grandeza más que nadie. Podemos decir, ¿tú sabes quién soy yo? Bueno, muchos se jactan allá afuera y se quieren dar a conocer como yo soy un abogado, yo soy un músico, yo soy esto. Y lo hizo dar un mejor trato a los demás en vez de esperar él mismo la glorificación del Padre. Jesús lava los pies de sus discípulos. Y vamos a esta parte, el 4 al 5. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto. Con frases muy cortas y vividas, Juan describió este acto. Y creo, o más bien busqué, y yo creo que usted también lo buscó, Juan es el único que creo que relata el lavamiento de pies. Los otros 3 evangelios no relatan más que la cena del Señor. Pero Juan lo relata. Este acto sorprendente que Jesús realizó en esta noche, inolvidable para sus discípulos. El maestro lavándonos los pies. Vaya conmigo a esa parte. Versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que se estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? El relato de Juan se lee como el de un testigo ocular, o sea, alguien que lo vivió. Fue alguien que sus pies fueron lavados, que había observado todo con la sorpresa, pero también con ese suspenso de que el maestro nos lava los pies a nosotros. Él comenzó en este momento de profundo significado. Jesús hizo algo que casi debió haber parecido una locura para sus discípulos. Comenzó a hacer el trabajo ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De un siervo. Sí sabe que Jesús aún, va a sonar algo a lo mejor para muchos de ustedes, algo como que, ¿será? ¿Sabe que Jesús aún sigue sirviéndonos a nosotros? Aún sigue siendo un siervo para nosotros, un servidor más bien para nosotros. ¿Cuántos favores Dios nos ha hecho, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha librado Jesús de muchas cosas? ¿Cuántas veces Dios ha detenido ciertos accidentes? ¿Cuántas veces Jesús o Dios Padre o el Espíritu Santo a veces nos ha ayudado en tomar decisiones que solamente Él sabe por su omnisciencia que son de bien para nosotros? Eso es servir, hermanos. Él comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esta noche antes de la tortura o la parte de cuando va a ser integrado, Jesús no pensó en sí mismo, como usted y como yo, que a veces pensamos en nosotros mismos, aún en casa, aún en nuestros hijos o nuestra esposa o nuestra familia, pensamos más en el egocentrismo siempre. Por eso le digo, siempre nosotros tenemos eso. Jesús no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos. El venir aquí a la iglesia y servir, llegar temprano, barrer o dar despensa o salir y dar un folleto afuera y todo, ¿estás pensando en ti mismo o estás pensando en los demás? ¿En qué lo hacemos? Cuando tú haces, déjame decirte algo, cuando tú haces una fiesta, organizas una fiesta, ¿es para agradarte a ti o para servir a los demás? Hablando de una quinceañera o lo que sea, porque pues sirves, ¿no? Aquí fue una cena. Jesús no era el anfitrión y Él actuó como siervo. Se humilló en esa parte. Realmente esto fue
amarlos hasta el fin. Después de todo, los discípulos no lo habían tratado tan bien. Y estaban por tratarlo aún peor cuando lo abandonaron completamente. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, ¿qué has pensado, hermano? Cuando las cosas se ponen difíciles en la vida cristiana, porque no es una vida de color de rosas, ¿qué hacemos? Dejamos y abandonamos todo. No sé si te ha pasado que cuando se te pone algo fuerte en el trabajo, bueno, al menos dice uno, ay, mañana ya Dios dirá. Y ahí lo dejas y abandonas. En la vida cristiana, los discípulos tuvieron que aprender de esta manera y lo abandonaron completamente. Sin embargo, Jesús lo seguía amando. Jesús se entregó completamente en la tarea de lavar sus pies. Fue exhaustivo en su trabajo. Primero se levantó de la cena, luego Jesús se quitó su manto, la cual debió recordarle lo que esperaba en unas solas horas, pero no lo hizo, cuando sería despojado de su manto y ser crucificado. Este fue un acto de servicio extremo que Jesús hizo por sus discípulos y lo que Jesús sigue haciendo por nosotros. Según las leyes, déjenme nomás decirle eso, y tradiciones judías acerca de la relación entre un maestro y sus discípulos, un maestro no tenía que por qué hacer esto. Llegar a una casa tenía que ser el servidor, tenía que ser aquel que estaba en la servidumbre y esperar que sus discípulos lavaran los pies de él, ¿no? Era lo lógico, ¿sí o no? Lo más esencial. Era absolutamente inconcebible que un maestro lavara los pies de sus discípulos, pero Jesús puso el ejemplo. Enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando Jesús rodeó la mesa, lavó los pies de todos sus discípulos. Y lo que más me asombra, hermano, y que me deja ver este acto, podemos dar un tremendo exposición sobre este mensaje, pero lo que me queda de este mensaje es que Jesús no juzgó a Judas ni a Pedro, sino que le lavó los pies y se humilló, se arrodilló y lavó sus pies. ¿Sí ve lo hermoso que es Cristo Jesús con nosotros? Ninguno de sus discípulos estaba interesado en lavar los pies de los otros. Ninguno de sus discípulos, al menos Pedro, de tú me lavas los pies, fue el más osado, ¿va? Pero yo creo que del asombro no sabían si pararse o quedarse, pero Jesús fue uno por uno hasta que llegó con Pedro. Y Pedro, sabemos que Pedro era, bueno, no quiero decir, pero parecía como bipolar, ¿no? Porque de repente son de esas veces que te han hallado en una manera de decir, es que yo pienso así, pero Jesús le daba la vuelta y Pedro decía, no, pues no me laves los pies nomás, lávame todo, ¿verdad? Ese tipo de personas que a veces como que nos cae el 20 tarde. O sea, como que, pues sí, pues échale, o sea, aviéntame toda la jarra en la cabeza. Ninguno de sus discípulos estaba interesado en lavar los pies de uno al otro. Cualquiera de ellos hubiera lavado los pies de Jesús con gusto, ¿sí o no? Sí, maestro, yo lavo los pies y te traigo el mejor perfume si quieres, pero si el Señor te hubiera dicho, no, lávaselos a él. No, ¿por qué? El juzgar, ¿no? Pero no podían lavar los pies de él sin tener que hacerse disponibles para lavar los de los otros. Y eso habrá sido una admisión de inferioridad intolerable. Acuérdense que en esta parte los discípulos o ellos estaban peleando por quién iba a ser el mayor en el reino. Ahora, yo rebajarme si primero mami vino a decirle a Jesús que le diera lugar a 2 de ellos en el cielo, ahora rebajarme a lavarle los pies a Pedro o a Felipe. No, ¿cómo? Entonces, así que no se lavaron los pies de nadie, sino que Jesús lavó los pies de sus discípulos. En todo esto Jesús actuó una parábola para sus discípulos. Jesús sabía que las acciones hablaban más que las palabras. Y a veces, hoy en día, el cristianismo necesita eso. Acciones más que palabras. Hechos. Mostrar nuestra fe a través de hechos. Por eso decía mi esposa la vez pasada, un reformador de la iglesia decía, bueno, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Pero ¿sabe qué? Que a veces nuestro testimonio está tan batido allá afuera, tan regado afuera, tan difícil en casa y en familia, que cómo podemos venir y pararnos a lo mejor aquí o venir y dar una clase y todo, cuando ni siquiera con lo más esencial podemos cumplir.
ni lo más esencial de un discípulo. Y para eso dices, bueno, ¿y qué es lo más esencial? Bueno, Mateo 5, 6, 7. Ahora, me dijo el hermano que hay que volver a predicar el domingo lo mismo. No se crean, no es por eso. No hay como quiera. El Señor es bueno. Y para terminar, hermanos, puedo hablarle de todo esto y yo creo que es bueno que ustedes lo lean en casa. Pero respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, Pedro, mas lo entenderás después. Lo que Jesús está haciendo ahora con nosotros en nuestra vida no lo podemos entender, pero lo entenderemos más después. Le dijo Simón Pedro, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Todo eso tiene un simbolismo. ¿Se acuerdan un cantito de niños? Con cuidado mis manitas al tocar, con cuidado mis ojitos. Pero la cabeza representa algo donde todo se maquina aquí. Todo. Pecado. Todo se maquina aquí. Lo que escuchamos. A mí alguien antes me dijo, de lo que escuchas es lo que estás dejando entrar a tu vida. Lo que escuchas, lo que escuchamos. Y dice, le dijo a Simón Pedro, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Y aquí es algo determinante, aunque no todos. Pero Judas pensaba que sí. Aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar y por eso le dijo, no están limpios todos. Jesús se levantó de la cena, el lugar de descanso y de comodidad. Como hoy en día nosotros podemos tener mucha comodidad, pero hay que levantarnos a servir. Jesús se levantó de su trono en el cielo en lugar de descanso y comodidad. Jesús se quitó su manto, quitándose lo que lo cubría. Jesús, tomando una toalla, se la ciñó, alistándose para trabajar y lavar los pies de sus discípulos. Jesús tomó la forma de un siervo y vino listo para trabajar. Yo me quedo mucho con esto. Por eso es que a lo mejor lo que es servir nos gusta, porque yo entiendo esta parte que hasta ahora, Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Si tú eres discípulo, si tú eres un siervo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, si mi Padre y mi Cristo trabajan, el Espíritu trabaja, su siervo o esta servilleta o este siervo inútil tiene que trabajar, tiene que obedecer. Tenemos que trabajar en lo más mínimo o en lo mucho, porque si somos fieles en lo poco, Jesús puso agua en un lebrillo listo para limpiar. Jesús derramó su sangre para limpiarnos de la culpa y la condena por el pecado. Jesús se sentó otra vez después de lavar los pies. Jesús se sentó a la diestra de Dios, al Padre, después de limpiarnos e ir a la cruz por nosotros. El 12. Así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Sírvanse, ámense. El amor todo lo va a sufrir, el amor todo lo espera, todo lo soporta. Por amor, ámense, porque ejemplo os he dado. Ahí en Jesús fue cuando empieza a hablar y darle vida a sus hechos. Lavó los pies, obró y luego dio el significado. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Vuelvo a decir esta palabra, si las hicieres. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en esta hora, Señor, sé que el tiempo es corto, pero creo que tu palabra es directa y que siempre nos habla, Señor, que es necesario, Señor, servir, no para ganar un favor, porque hemos ganado, Señor, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Hemos ganado la salvación, un regalo, Señor, impagable. Ahora servimos, amamos nuestras obras que hablen, Señor,
de la fe que decimos de labios confesar, de razonamiento creer y entendimiento y conocimiento de quién eres tú para nosotros. Tenemos nuestra identidad, Señor, gracias a ti, Señor. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo del mundo, Señor. Ya no soy esclavo de mis pasiones, de mis deseos, aún de mi propia prudencia, Señor. Soy esclavo de amor, por amor por ti, Señor, por amor a ti, Señor. Soy esclavo, Señor. Quiero poner, Señor, mi voluntad, rendir mi voluntad, mis pensamientos, Señor. Mi obediencia quiero rendirla a ti, Señor. Que ahora yo pueda dar frutos, Señor, y pueda lavar no solamente los pies de mis hermanos, sino de aquellos, Señor, que aún nos pueden entregar, de aún aquellos que nos maldicen, de aún aquellos, Señor, que nos causan dolor, que pueda ser un siervo para tu gloria. Pon en mí, Señor, en esta noche, los que estamos aquí, Señor, pon en mí la misma mente que hubo en ti, Jesús. Transforma nuestro entendimiento, transforma nuestra mente, que podamos servir sin esperar recibir nada a cambio, Señor. Porque lo hemos recibido ya todo de ti. Eres todo para mí. ¿Qué hubiera sido nuestra vida sin ti, Señor? Porque tu vida diste por nosotros, como dice este canto, Señor. Yo pongo, Señor, la vida de mis hermanos, pero no solamente su vida, sino su entendimiento, su mente, alma y corazón, Señor, para ser siervos. Para lavar los pies de mis hermanos simbólicamente en el servicio. De que en el momento que llegamos a este lugar, y este lugar solamente son 4 paredes, pero la iglesia es a la que servimos, aquel que viene necesitado. Que, Señor, salimos de nuestro lugar cuando esté en momento de necesidad, orando por las necesidades en la predicación, salgamos de nuestro lugar e ir y abrazar y orar por alguien, Señor. Para hablarle a alguien, para mandarle un texto a alguien, para poder tener un tiempo de nuestro día, Señor, para lavar los pies de alguien a través de una llamada, a través de un texto, a través, Señor, de una oración, Padre. Que marquemos la diferencia como tus discípulos. Padre, gracias te damos por no solamente lavar nuestros pies cada día, Señor, porque reconocemos que estamos limpios, Señor. Nos has lavado con tu sangre preciosa, has perdonado nuestros pecados. Tenemos una identidad en ti, Jesús, que somos tus hijos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y que cada día demostremos tu amor, Señor, en obediencia y santidad y consagración a ti. Gracias te damos, Jesús, en esta tarde. Tu pueblo dice... Estamos despedidos, hermanos, muchas gracias. Y el siguiente, vamos a ver acerca de lo que después de este pasaje que Jesús habla, es muy hermoso, pero viene acerca de la cena del Señor y viene la negación de Pedro. Y va a estar importante, va a estar muy bueno, pero en todo esto Dios nos ilumine y nos ayude a seguir aprendiendo y a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Pasen buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga.